Hoy vamos a leer Salmos, capítulo 1, si me pueden seguir con sus vistas. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. Me da mucho gusto poderlos saludar esta mañana desde este lugar. Créanme que hay una presión muy fuerte, hermanos, pero nos paramos aquí confiando en la obra del Señor. Nos da mucho gusto poder saludar a los hermanos de Morelia. Gracias a Dios que pudieron venir. Hermanos, esta mañana quisiera comenzar esta breve meditación con una pregunta. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Te has levantado? Nuestro trino Dios nos ha brindado la oportunidad de la vida. ¿Podemos decir con toda certeza que nos encontramos bien? Que aunque hemos tenido un tiempo difícil, pruebas durante la semana, probablemente escasez, probablemente problemas más graves, pero estamos bien, podemos decir que estamos bien porque estamos aquí. Y nuestra misma conciencia testifica que mientras haya esperanza hay vida. Aún los que no conocen al Señor sabe su conciencia que mientras haya esperanza hay vida. Sin embargo, esta mañana, hermanos, amigos, quisiera que consideráramos esta pregunta a la luz de lo que acabamos de leer, a la luz de lo que acabamos de leer en el Salmo 1. Pudiésemos compartir varias breves meditaciones o estudios para únicamente dar un preámbulo, un contexto acerca de este Salmo. No lo haré, hermanos, por falta de tiempo. Sin embargo, me limitaré a un pequeño preámbulo. El libro de los Salmos pertenece a la tercera sección de la lengua hebrea, también llamados como escritos, que quiere decir alabanza a Dios. Y se usaba y se usa precisamente para eso, para dar la adoración y venir en súplicas delante de Dios. La palabra hebrea para salmo es teilim, que quiere decir gloria, y teiliam, que es asombro. Y también viene del vocablo halal, que es alabar. Y en griego, hermanos, su significado es cantos. Si lo hablamos de una manera coloquial, de una manera simple, la palabra salmos quiere decir alabar a Dios. Y eso es lo que venimos a hacer todos los domingos. Por otro lado, les comento que el Salmo 1 no fue el primer salmo que se escribió. Los estudiosos de la palabra de Dios comentan que hay elementos suficientes para argumentar que el primer salmo escrito fue el Salmo número 90 y le pertenece a la autoría de Moisés. Sin embargo, este salmo no tiene ni registro de tiempo ni autor. Pero lo que sí es que tenemos la certeza, hermanos, que providencialmente cuando fue armado el canon de las Escrituras, Dios en su providencia y por obra del Espíritu Santo quiso que así fuese. Este salmo, hermanos, nos habla de las dos únicas posiciones que tiene todo ser humano. Dos únicas posiciones, no hay más. En este salmo se expresa primeramente y se exalta la ley gloriosa de Dios y los dos únicos destinos que tiene todo ser humano.
salvación y gozo para un grupo de personas, maldición y perdición para otro grupo. No hay más, no hay medias tintas, no hay yo no quiero ni una cosa ni quiero otra. O hay salvación o hay perdición. Al mismo tiempo, este salmo nos hace mirar de una forma aún no abierta, aún en figura, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Pero los que hemos conocido y hemos tenido ese encuentro con Cristo sabemos que está hablando ese salmo de Él. Y que únicamente por Él está la bienaventuranza. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos, de lo cual dio testimonio en su debido tiempo. La iglesia de Cristo sabe que Él es el hombre bienaventurado que nos habla el Salmo 1 y que únicamente es por sus méritos que hoy podemos estar nosotros aquí. Por otro lado, hermanos, el Salmo 2, el Salmo mesiánico por excelencia, nos describe perfectamente al hombre del Salmo 1, el hombre que habla del versículo 4 al versículo 6, el hombre que es detractor de Dios, que es opositor de Dios. Y en este Salmo sí ya se expresa abiertamente y se exalta al Mesías sobre todas las cosas. ¿Por qué les menciono el Salmo 2, hermanos? Porque también hay muchos comentarios de hermanos teólogos que argumentan que el Salmo 1 y el Salmo 2 fueron escritos juntos. No se tiene la certeza, pero se cree que así es, sobre todo por la cronología y la secuencia que lleva. Cerrando el Salmo 2, al final, en el versículo 12, la parte B, dice: bienaventurados los que en Él confían. Y eso nos hace a todos los que hemos confiado en Cristo, esos hombres del Salmo 1, bienaventurados. Hermanos, esta mañana quisiera dividir esta pequeña y breve meditación en 3 partes. La primera parte del versículo 1 al versículo 3, hablaremos de la bienaventuranza del hombre que anda en la ley de Dios. Y quiero utilizar las mismas palabras, la misma alegoría que se usa en el Salmo para poder identificar a ese hombre que se deleita en la ley de Dios como el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. La segunda parte, los versículos del 4 al 6, los que son detractores de Dios, y su destino final. Y también quisiera usar lo mismo, la misma alegoría, el tamo, que identifiquemos a los hombres bienaventurados como el árbol y a los hombres que tendrán perdición como el tamo. Y por último, hermanos, quisiera una pequeña aplicación para nuestras vidas. Dice el Salmo del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hoy como creyentes, hermanos, tenemos la certeza de que lo que nos es anunciado por Dios pasará. ¿Cómo podemos tener esa certeza? Porque Dios lo ha dicho. ¿Y por qué tenemos esa certeza? Porque Dios ha derramado la fe salvadora en cada uno de nosotros. Y sabemos que Dios es nuestro creador y Dios nos demanda que hagamos todo lo que Él nos ha dicho. Tenemos la certeza, ¿por qué? Como Hebreos lo expresa en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la verdadera fe, la fe que viene de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si bien no lo podemos ver, pero si Dios lo dice, nosotros sabemos cuáles son esos 2 únicos destinos por esos 2 grupos de personas. Comenzando con el versículo 1, la palabra bienaventurado el varón, quisiera comentar de una manera práctica y breve el uso del adjetivo bienaventurado. Es como si usáramos un superlativo de bueno, ¿cómo diríamos? Buenísimo, excelente, excelentísimo, extraordinario, extraordinarísimo. No sé si la palabra exista, pero es una forma de magnificar algo muy bueno. En pocas palabras, hermanos, bendecidísimos. La ira de Dios ya no está sobre aquellos que han puesto su confianza en Cristo.
Hemos sido reconciliados por aquel varón que estuvo dispuesto a morir en la cruz por viles pecadores como nosotros. Muchas veces se dice que en estas iglesias está lleno de hipócritas. Hermanos, sí tienen razón, pero la diferencia es que éramos hipócritas, pero ahora Cristo ha pagado por esas hipocresías y ahora somos justos y hemos sido declarados justos delante del Padre. Cuando habla de la palabra varón, hermanos, no está hablando del género hombre, está hablando del género humano. Y eso engloba hombre, mujer, niño, niña, el género humano. Dice, este varón bienaventurado que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, se deleita en la ley de Jehová, en ella medita de día y de noche. El salmista no nos dice que únicamente la lee, sino que medita en ella. Lo que damos por asentados, que la delicia de aquel varón que se describe en este salmo es meditar en la ley de Dios. Dos cosas completamente diferentes. Lo podemos tener en la cabeza, hermanos, como conocimiento, pero otra cosa es meditar en la ley de Dios. Y esto es lo que lleva a ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas vivas, hermano, a que dé su fruto naturalmente, porque está meditando día y noche en la palabra de Dios. Es su alimento, es lo que le suministra vida a ese árbol que está plantado, la ley de Dios. Este varón lo podemos intuir, si se medita en la ley de día y de noche, podemos intuir que la ley de Dios la lleva a acción. No la deja en su mente, no la deja en su corazón, sino que la lleva a la obra. Es un hacedor de la ley de Dios. Y su vida está caracterizada por gozarse en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, sin lugar a dudas, esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién es este varón que se describe en el Salmo 1? ¿Podríamos decir que está sentado aquí esta mañana? Hermanos, sabemos que Dios mismo nos está hablando de su unigénito Hijo. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34 nos dice, dijo Cristo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El varón bienaventurado por excelencia de que nos describe el Salmo 1 es nuestro Señor Jesucristo. Estas son las bendiciones para todos aquellos que son bienaventurados, hermanos, y que han sido injertados a la verdadera vid. Todos estos árboles que están plantados junto a corrientes de aguas vivas, hermanos, todos los que se han sido injertados, se han sido salvados por Cristo, no tendrán necesidad ya de nada, porque al estar plantados contra las corrientes de agua, al estar en Cristo Jesús, Cristo nos saciará y no tendremos necesidad de más nada, porque esta agua que nos suministra nos da todo lo necesario para estar en su tiempo y que tengamos fruto. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dijo Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer, hermanos. Separados de él, el tamo, hermano, el tamo que no sirve y que será lanzado al fuego en aquel día, y que hoy como una figura se usa cuando se separa el trigo, la semilla del trigo, de lo que no sirve, hermano. La segunda parte, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En estos párrafos, hermano, podemos entender, si por un lado es la bienaventuranza, por el otro lado podemos entender claramente qué es la maldición de estar separados de Dios. Aquellos que quieren andar en su propia sabiduría, tal como lo describe el Salmo 53, versículo 1, Salmo 53, del versículo 1 al versículo 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios, su propia sabiduría, creen que se crearon a sí mismos. Se han corrompido e hicieron abominable maldad.
no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Hermanos, aquellos que piensan que se crearon a sí mismos y que Dios no tiene que ver en ningún aspecto de sus vidas, que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, ellos serán como el tamo que arrebata el viento. El desperdicio, hermano, que sale cuando se separa la semilla del trigo. Así será en el día de la siega, tal como lo expresa Mateo capítulo 13, versículo 30, que el trigo será separado para la gloria y la alabanza de Dios y la cizaña será lanzado al fuego. Y también Mateo nos advierte en el capítulo 7, versículo 27, dice que el que escuche estas palabras y no las hace o no las oye, dice que grande será su pérdida. Hermanos, si nosotros sabemos, los que hemos creído en Cristo, sabemos porque hemos podido ver cuál era nuestro destino final y podemos ver ahora que vamos a estar en la gloria de Dios. No porque seamos buenos, hermano, porque el Salmo 53 dice que no hay uno solo bueno, que todos nos desviamos, pero sí hubo uno bueno, que pasó, nació en este mundo, vino de vientre de mujer, vivió una vida perfecta que nadie podía vivir, una vida que Dios demanda para poder estar en su presencia. Y esa vida nos ha sido imputada a nosotros los que hemos creído. Tenemos la certeza de que estaremos en la gloria de Dios. Cristo lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuese así no se las diría. Tenemos esa certeza. Pero hay de aquellos hermanos que quieran seguir en la vanidad de sus pensamientos. Dice el Señor, qué grande será su pérdida. Pero si podemos ver que no hay ni uno solo bueno, hermanos, tal como lo expresa el Salmo 53, entonces ¿qué oportunidad hay? Para todos. Para nosotros, como ya se los he dicho, los que hemos creído en el Evangelio, en Cristo podemos ver que se cumplen esas bienaventuranzas. Él fue el único que vivió esa vida perfecta. Hacer la voluntad de su Padre era su alimento. Él vivió para hacer la voluntad de su Padre. Es el único varón que ha cumplido la ley de Dios. Hermanos, si podemos ver la doctrina de la imputación, porque déjame decirte que Dios demanda dos cosas para estar en su presencia. Haber vivido una vida perfecta, una vida que Dios demanda en perfección y que no haya pecado. Y el único que lo pudo hacer, vivir esa vida perfecta, y por eso fue necesario que el Señor se encarnara, que Dios mismo se encarnara en la segunda persona de la Trinidad en Cristo. Viviera la vida perfecta que nadie podía vivir. Y después que fuera a esa cruz, que derramara su sangre para el perdón de los pecados. Y por fe nos ha sido imputada esa vida perfecta. Hermanos, no somos perfectos, no hay perfección en nosotros, pero lo que sí hay es el sacrificio y la vida de Cristo en nosotros, hermano. Y es por fe, es por fe. Somos aquellos varones de la bienaventuranza del Salmo 1. Hoy gozamos de todas esas bienaventuranzas, bendiciones espirituales que Cristo nos otorga. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Él pagó nuestras deudas. No debemos nada delante de Dios. Podemos decir que somos esos árboles que estamos plantados junto a corrientes de aguas. Hemos sido injertados en la verdadera vid. Él es el que nos suministra y llevamos mucho fruto, hermano. Llevamos mucho fruto. ¿Podemos decir eso, que llevamos mucho fruto? Probablemente algunos muy poquito, otros más, otros menos, hermanos, pero decía un pastor, aunque sea un poquito de fruto que se vea en nuestras vidas. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como lo dice Romanos 8:1. Y podemos aseverar, como lo decía el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Estamos seguros en el hueco de la palma de la mano de Dios. ¿Quién nos podrá arrebatar de ahí? Hermanos, por muy torpes que seamos, hermanos, no nos podemos perder, porque eso no depende de nosotros. El Señor ya lo ha hecho. Y para ti, amigo, que me escuchas hoy, que probablemente es el primer mensaje del Evangelio que estás escuchando, o tal vez que llevas una centena de mensajes escuchados durante mucho tiempo. Lo que es seguro para ti, que si te sigues empeñando en tener un alto concepto de ti mismo, porque probablemente gozas de bienestar terrenal, probablemente dices, tengo salud, tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, me va bien, soy próspero, o a lo mejor no tienes prosperidad, pero tienes esa fuerza que tiene el joven. Amigo, de verdad que si no pones tu confianza en Cristo, el bienaventurado por excelencia, te espera lo que describe este salmo, pero lo que describe del versículo 4 al versículo 6. Porque déjame decirte que dice la Escritura que todo está desnudo delante de aquel que habremos de dar cuentas. En aquel día que estés delante de tu Creador, desde todas las cosas que hayas hecho desde que tuviste conciencia, estarán ahí para ser juzgadas. Y no hay posibilidad de que puedas librar el juicio justo y santo de Dios. Porque hemos ofendido a un Dios eterno, por tal motivo se merece una condenación eterna. Hebreos 9:27 dice que está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de esto juicio. No sabemos cuándo sea el día de que te tengas que presentar, amigo, pero puede ser hoy. Estaba leyendo ahorita en internet que un pastor predicando le dio un infarto. Puede ser en un minuto, un segundo, un día, una hora, una semana, un año, 10 años. Pero lo que es seguro es que algún día estarás compareciendo contra el Santo Juez. Y si tú te sigues empeñando en querer llegar con tus buenas obras, porque tal vez fuiste un buen padre, un buen hijo, tal vez tuviste una buena moral y esa no la discutimos, pero lo más profundo de tu ser eras detractor de Dios. Por lo cual, hoy te rogamos, como si te rogáramos de parte de Dios, como embajadores de Dios en el mundo, que te arrepientas, porque déjame decirte que Dios sí demanda algo de ti. Dios sí demanda algo de ti y eso lo vemos claramente en las Escrituras. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no es opcional, ahora te manda a ti y a mí, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Por lo cual, amigo, esta mañana te podemos decir que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Que te despiertes, tú que duermas, para que te alumbre Cristo. Y no hablamos sabiduría humana, como decía el apóstol Pablo. Cuando me comentó el pastor Irán que si podía compartir esta breve meditación, como decía el apóstol Pablo, no me propuse predicar nada de hombre, sino únicamente a Cristo y a este crucificado, porque Él es el único que es digno de toda la gloria. Él es el único digno de ser predicado desde el púlpito y en todo lugar. Amigo, es urgente. No sabemos el día, pero puede ser hoy mismo. Quisiera cerrar esta breve meditación con el comentario que dio el pastor Sugel Michelén en una de sus predicaciones cuando explicó o dio el sermón acerca del Salmo 1. Parafraseando lo voy a decir porque no lo tengo literal. Qué gran paradoja al ver por excelencia al varón bienaventurado, a Cristo,
nuestro Señor, padeciendo en el monte Gólgota como maldito. El hombre bienaventurado que nos describe este salmo, siendo maldito en ese monte. La Escritura dice que maldito es todo aquel que es colgado de un madero, y esa fue la muerte que llevó nuestro Señor Jesucristo. Se hizo maldito. El justo santo de Dios padeciendo el castigo que tú y yo debíamos y debemos de llevar. Hecho maldito. El que no cometió pecado, pero que por nosotros estaba ahí, por amor de su pueblo. Porque quería que tú no te perdieras. Quiere que tú no te pierdas. Los dos ladrones, uno de cada lado, ambos injuriando al Señor. Pero de pronto, inexplicablemente, por pura gracia, uno de ellos cae en convicción de pecado, reprende al otro ladrón y clama misericordia antes de morir, clama misericordia al Rey de Gloria que tenía a su lado, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Si la Escritura dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y sabemos que las promesas de Dios son amén, ¿qué creen que pasó? El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún los pecados de ese ladrón en ese momento estaban siendo imputados a Cristo, y el ladrón en ese momento fue declarado justo. El Espíritu Santo en ese momento convenciendo a ese ladrón de pecado, justicia y juicio, viendo al Mesías a su lado y poniendo toda su confianza en él. Las dos realidades de los hombres expresadas en el Salmo 1, el varón perfecto al centro, hermanos, ese varón descrito como bienaventurado haciéndose maldito por nosotros, al centro, entregando su vida por amor y por el perdón de los pecados de su pueblo. De un lado, el que no quiso tomar la oferta del Evangelio, el hombre que nos describe el Salmo 1, capítulo 4 al capítulo 6. No quiso tomar la oferta del Evangelio. Y por otro lado, el que se arrepintió y alcanzó la salvación, hermanos. Qué hermosa figura podemos ver en el Gólgota, hermano, amigo. Cierro con esto. Al igual que abrí esta breve meditación con una pregunta, la cierro de la misma forma. ¿Tú de qué lado quieres estar? Esta mañana podrías meditar y reflexionar en esto. ¿De qué lado te gustaría estar? No hay opciones, no hay términos medios. O estás del lado bienaventurado o estás del lado que recibirás la maldición de Dios cuando seas lanzado al lago de fuego justamente por todo lo que hayas hecho. ¿Del árbol que está plantado junto a corrientes de agua o del lado del tamo que es arrebatado por el viento? Amigo, clama a Dios. La Escritura dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y hoy puede ser el día de tu visitación. Hoy puede ser el día de tu salvación. Amén.